Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar sobre los 10 descubrimientos científicos más importantes de la historia. Primera parte. Estos descubrimientos han cambiado nuestra forma de entender el mundo, y han tenido un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Así que sin más preámbulos, empecemos. La teoría de la relatividad. Albert Einstein. En 1905, Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad especial, que revolucionó la física y nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Luego, en 1915, presentó la teoría de la relatividad general, que cambió nuestra comprensión de la gravedad y la naturaleza del universo. Antecedentes y contexto histórico. Primero, vamos a hablar sobre los antecedentes y el contexto histórico en el que Einstein desarrolló su teoría. Hablaremos sobre la física clásica y las teorías anteriores sobre el espacio y el tiempo, así como la necesidad de una nueva teoría para explicar ciertos fenómenos. Teoría de la relatividad espacial. La teoría de la relatividad espacial, que Einstein presentó en 1905. Explicaremos los conceptos clave, como la constancia de la velocidad de la luz, y la relatividad del tiempo y el espacio, y cómo esta teoría cambió nuestra comprensión de la física. Teoría de la relatividad general. La relatividad general, que Einstein presentó en 1915. Explicaremos cómo esta teoría cambió nuestra comprensión de la gravedad y la naturaleza del universo, y cómo predijo fenómenos como las ondas gravitacionales. Evidencia empírica y verificación experimental. La evidencia empírica que respalda la teoría de la relatividad, como los experimentos de Michelson-Morley y la observación de los eclipses solares. Explicaremos cómo la teoría ha sido verificada experimentalmente, y cómo ha resistido la prueba del tiempo. Implicaciones y aplicaciones. Finalmente, hablaremos sobre las implicaciones y aplicaciones de la teoría de la relatividad. Explicaremos cómo ha influido en la física moderna, y cómo ha llevado a avances en tecnologías como el GPS y la exploración espacial. En resumen, la teoría de la relatividad de Albert Einstein ha cambiado nuestra comprensión del espacio y el tiempo y ha tenido un gran impacto en la física y la tecnología modernas. Aunque puede parecer difícil de entender al principio, vale la pena explorar esta teoría para comprender mejor el mundo que nos rodea. La teoría de la evolución. Charles Darwin. Primero, vamos a hablar sobre los antecedentes y el contexto histórico en el que Darwin desarrolló su teoría. Hablaremos sobre las teorías anteriores sobre la vida y la evolución, así como la necesidad de una nueva teoría para explicar ciertos fenómenos. Observaciones y evidencia. Las observaciones y la evidencia que Darwin recopiló durante sus viajes a bordo del Beagle. Explicaremos cómo sus observaciones de la diversidad de la vida en diferentes lugares del mundo lo llevaron a desarrollar su teoría. Selección natural. El concepto clave de la teoría de Darwin, la selección natural. Explicaremos cómo la competencia por los recursos y la supervivencia de los más aptos lleva a cambios en la población y a la evolución de las especies. Adaptación y especiación. La adaptación y la especiación, y cómo estos procesos se relacionan con la selección natural. Explicaremos cómo los seres vivos se adaptan a su entorno, y cómo esto lleva a la formación de nuevas especies. Impacto y controversias. El impacto y las controversias que la teoría de la evolución ha generado. Explicaremos cómo ha influido en nuestra comprensión de la biología, y cómo ha llevado a debates sobre la religión y la ciencia. En resumen, la teoría de la evolución de Charles Darwin ha sido fundamental en nuestra comprensión de la vida, y ha cambiado nuestra forma de pensar sobre cómo los seres vivos se desarrollan y evolucionan a lo largo del tiempo. Aunque ha generado controversias y debates, la evidencia y las observaciones respaldan esta teoría. El descubrimiento del ADN. James Watson y Francis Crick. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, lo que nos permitió comprender cómo se transmiten los rasgos hereditarios, y abrió la puerta a una nueva era en la biología molecular. Explicaremos cómo se llegó a la idea de que el ADN era el portador de la información genética, y las diferentes teorías que se propusieron antes de su descubrimiento. Observaciones y evidencia. Hablaremos sobre los estudios de otros investigadores, como Rosalind Franklin, que proporcionaron pistas clave sobre la estructura del ADN, y cómo Watson y Crick la descubrieron. Explicaremos cómo utilizaron las pistas que habían recopilado para desarrollar un modelo en forma de doble hélice para la estructura de ADN. Significado y aplicación del descubrimiento del ADN.
Explicaremos cómo este descubrimiento ha llevado a avances en la medicina, la biotecnología y la genética, y cómo ha cambiado nuestra comprensión de la vida y la biología en general. Impacto y controversias que el descubrimiento del ADN ha generado. Explicaremos cómo ha llevado a debates éticos y sociales sobre la manipulación genética, la privacidad y la identidad, y cómo ha influido en nuestra comprensión de la evolución y la diversidad de la vida. El descubrimiento del ADN por James Watson y Francis Crick ha sido fundamental en nuestra comprensión de cómo funciona la vida a nivel molecular, y ha llevado a avances significativos en la medicina, la biotecnología y la genética. Aunque ha generado controversias y debates, el descubrimiento del ADN ha cambiado nuestra comprensión de la biología. Ya ha tenido un impacto duradero en nuestra sociedad. Las leyes del movimiento. Isaac Newton. En el siglo XVII, Isaac Newton formuló las leyes del movimiento, que describen cómo se mueven los objetos en el espacio y el tiempo. Estas leyes son la base de la física clásica, y siguen siendo fundamentales en la física moderna. Explicaremos cómo se llegó a la idea de que los objetos se mueven, y las diferentes teorías que se propusieron antes de la formulación de las leyes del movimiento. Primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Explicaremos cómo esta ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza. Explicaremos cómo esta ley establece que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración, lo que significa que la fuerza es necesaria para cambiar la velocidad de un objeto. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, también conocida como la ley de la acción y la reacción. Explicaremos cómo esta ley establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, lo que significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Aplicaciones y ejemplos. Las aplicaciones y los ejemplos de las leyes del movimiento de Newton. Explicaremos cómo estas leyes se aplican en situaciones cotidianas, y cómo han sido utilizadas en la ciencia y la ingeniería para desarrollar tecnologías como cohetes, aviones y automóviles. Significado y legado. Finalmente, hablaremos sobre el significado y el legado de las leyes del movimiento de Newton. Explicaremos cómo han influido en nuestra comprensión de la física y la ciencia en general, y cómo han inspirado a otros científicos a continuar investigando y descubriendo más sobre nuestro universo. Las leyes del movimiento de Isaac Newton han sido fundamentales en nuestra comprensión de cómo se mueven los objetos en el universo y cómo interactúan entre sí. Han sido aplicadas en una amplia variedad de situaciones cotidianas y tecnologías, y han dejado un legado duradero en la física y la ciencia en general. Ley de la gravitación universal. Isaac Newton. También en el siglo XVII, Newton propuso la ley de la gravitación universal, que describe cómo los objetos se atraen entre sí. Esta ley es fundamental para nuestra comprensión de la física y la astronomía. Antecedentes y contexto histórico. Primero, vamos a hablar sobre los antecedentes y el contexto histórico en el que Newton trabajó. Explicaremos cómo se llegó a la idea de que los cuerpos se atraen mutuamente, y las diferentes teorías que se propusieron antes de la formulación de la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal, en sí. Explicaremos cómo esta ley establece que cualquier objeto en el universo que tenga masa atrae a cualquier otro objeto con masa con una fuerza proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Fórmula matemática. La matemática de la ley de la gravitación universal, y explicaremos cómo se utiliza para calcular la fuerza de atracción entre dos cuerpos en el universo. Aplicaciones y ejemplos. Luego, hablaremos sobre las aplicaciones y los ejemplos de la ley de la gravitación universal. Explicaremos cómo esta ley se aplica en situaciones cotidianas, y cómo ha sido utilizada en la ciencia y la ingeniería para entender el movimiento de los planetas, las estrellas y las galaxias. Diferencias entre la ley de la gravitación universal y la ley de Coulomb. Después, hablaremos sobre las diferencias entre la ley de la gravitación universal y la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre cargas eléctricas. Explicaremos cómo estas leyes son similares y cómo son diferentes. Significado y legado. Finalmente, hablaremos sobre el significado y el legado de la ley de la gravitación universal de Isaac Newton.
Explicaremos cómo ha influido en nuestra comprensión del universo, y cómo ha inspirado a otros científicos a continuar investigando y descubriendo más sobre el espacio y el tiempo. Conclusión. En resumen, la ley de la gravitación universal de Isaac Newton ha sido fundamental en nuestra comprensión de cómo los cuerpos en el universo se atraen entre sí. Se aplica en una amplia variedad de situaciones cotidianas, y ha dejado un legado duradero en la física y la ciencia en general. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.